El Mahabharat Adi Parva, sección 133, Drona va a Hastinapur. Dijo Vaishampayan: llegado a Hastinapur, aquel excelente Brahmin, el hijo de Bharadwaj, continuó viviendo privadamente en casa de Gautama Kripa. Su poderoso hijo Ashwatam solía darles lecciones en el uso de las armas a los hijos de Kunti, en los intervalos de las lecciones de Kripa. Pero por entonces nadie conocía la destreza de Ashwatam. Drona había residido privadamente en casa de Kripa durante cierto tiempo, cuando un día los heroicos príncipes, formando una compañía, salieron de Hastinapur. Y luego de salir de la ciudad, comenzaron a jugar con una pelota y a pasear con alegre corazón. Y sucedió que la pelota con la que habían estado jugando se cayó dentro de un pozo, y los príncipes enseguida hicieron todos los esfuerzos para sacarla de ahí. Pero todos los esfuerzos que hicieron los príncipes por recuperar resultaron en vano. Comenzaron pues a mirarse abatidos unos a otros, y al no saber cómo recobrarla, su ansiedad se hizo muy grande. En ese mismo momento vieron a un Brahmin cerca de ellos, de tez oscura, decrépito y escuálido, santificado por la realización del Agnihotra, sacrificio de fuego, y que había concluido con sus ritos diarios de adoración. Y al contemplar a tan ilustre Brahmin, los príncipes, que habían ya perdido la esperanza de tener éxito, lo rodearon inmediatamente. Drona, puesto que no era otro el Brahmin, al ver que los príncipes no tenían éxito y consciente de su propia destreza, sonrió levemente y dirigiéndose a ellos les dijo: la fuerza de kshatriyas de ustedes es vergonzosa, y vergonzosa es su habilidad con las armas. Ustedes han nacido en la raza de Bharat. ¿Cómo puede ser que no puedan recobrar una pelota del fondo de un pozo? Si me prometen invitarme hoy a cenar, con estas hojas de hierba sacaré no solo la pelota que han perdido, sino este anillo que voy a tirar ahora mismo al pozo. Y tras decir aquello, Drona, el opresor de sus adversarios, se sacó su anillo y lo arrojó al pozo seco. Entonces Yudhishthir, el hijo de Kunti, se dirigió a Drona y le dijo: «Oh Brahmin, lo que pides es una nimiedad. Con el permiso de Kripa, toma de nosotros lo que pueda durarte toda la vida». Ante esta exhortación, Drona les respondió sonriendo a los príncipes Bharats, diciéndoles: «Voy a investir a este manojo de pasto con la virtud de las armas por medio de mis mantras. Observen estas hojas, que poseen virtudes que las demás armas no tienen. Con una de estas hojas clavaré la pelota, y luego clavaré a esa hoja con otra, y a esa con otra, y a esa con otra, y formando así una cadena, alzaré la pelota». Vaishampayan continuó: entonces Drona hizo exactamente lo que había prometido, y los príncipes estaban todos sorprendidísimos y sus ojos se agrandaron con alegría, y considerando que lo que habían presenciado era algo extraordinario, dijeron: «Oh sabio Brahmin, levanta también el anillo sin pérdida de tiempo». Entonces el ilustre Drona, tomando un arco y una flecha, atravesó el anillo de un flechazo y lo alzó de inmediato, y tomando el anillo así, recuperado del pozo, todavía atravesado en su flecha, se lo dio a los atónitos príncipes como si nada hubiera pasado. Entonces éstos, al ver el anillo recobrado de aquella manera, dijeron: «Ante ti nos postramos, oh Brahmin. No hay otro que posea tal habilidad. Anhelamos saber quién eres
¿Y de quién eres hijo? ¿Qué podemos hacer por ti? Ante aquella exhortación, Drona les respondió a los príncipes diciéndoles: vayan a ver a Bhishma y descríbanle mi apariencia y mi habilidad. Ese poderoso ser me reconocerá. Los príncipes, tras decir así será, fueron a buscar a Bhishma y, refiriéndole el sentido de las palabras de aquel Brahmin, le relataron en su totalidad su extraordinaria hazaña. Al enterarse de todo por los príncipes, Bhishma comprendió de inmediato que el Brahmin no era otro que Drona, y pensando que quería conseguir para los príncipes el mejor de los preceptores, fue a verlo en persona y, dándole la bienvenida con todo respeto, lo hizo venir al palacio. Luego, Bhishma, aquel señero entre todos los que esgrimen armas, le preguntó directamente la causa de su venida a Hastinapur. Ante su pregunta, Drona le relató todo lo que había pasado, diciéndole: «Oh señor, hace tiempo fui a ver al gran Rishi Agnivesh para obtener de su persona sus armas, y deseando aprender asimismo la ciencia de las armas. Dedicado al servicio de mi preceptor, viví junto a él durante muchos años, con la humilde condición de ser un brahmachari, alguien que camina hacia el espíritu y no posee nada, llevando en mi cabeza los cabellos desgreñados. En esa época, impulsado por los mismos motivos, el príncipe de Panchal, el poderoso Yagyasen, o sea, Drupada, el amigo de la infancia, vivía también en el mismo refugio. Se hizo mi amigo y procuró siempre mi bienestar. Yo lo quería mucho, en realidad vivimos juntos muchos años. Oh vástago de la raza de Kuru, desde nuestros años de juventud hemos estudiado juntos, y en verdad él fue mi amigo desde la infancia, y siempre dijo e hizo lo que me agradaba. Por complacerme, oh Bhishma, solía decirme: «Oh Drona, soy el hijo favorito de mi ilustre padre. Cuando el rey me instale como monarca de los Panchalas, tuyo será el reino». Oh amigo, esta es mi promesa solemne. Mis dominios, bienes y alegrías dependerán todas de ti. Finalmente llegó el momento de su partida. Después de haber finalizado sus estudios, volvió sus pasos hacia su país. En aquella ocasión le ofrecí mis saludos y, de hecho, después recordé por siempre sus palabras. Cierto tiempo después, obedeciendo a las recomendaciones de mi padre y tentado además por el deseo de tener hijos, me casé con Kripi, la del cabello corto, dotada de gran inteligencia, la que había cumplido muchos votos estrictos y se hallaba permanentemente dedicada al Agnihotra y a otros sacrificios y estrictas austeridades. Con el tiempo, Gautami dio a luz a un hijo llamado Ashwatam, de gran habilidad e igual por su esplendor al sol mismo. Verdaderamente me sentí complacido de haber obtenido a Ashwatam, tal como mi padre lo estuvo al tenerme a mí. Y ocurrió que un día, Ashwatam, que era un niño, al observar cómo algunos hijos de hombres ricos bebían leche, se puso a llorar. Ante eso, me puse tan fuera de mí que perdí todo sentido de los puntos cardinales. En lugar de pedirle a alguien que tuviera solo unas pocas vacas, de manera que si me daba una no podría realizar sus sacrificios y por ende sufriría pérdida de virtud, que deseaba yo conseguir la vaca de alguien que tuviese muchas, y para eso recorrí una comarca tras otra. Pero mis peregrinaciones no tuvieron éxito, pues no conseguí obtener una vaca lechera. Después de haber regresado sin éxito, algunos de los compañeros de juegos de mi hijo le dieron a beber agua mezclada con fécula de arroz. Al beberla, el pobre niño quedó engañado creyendo que había bebido leche y comenzó a bailar de alegría exclamando: «¡Oh, he tomado la leche! ¡He tomado leche!».
Al verlo danzar con alegría en medio de aquellos compañeros de juego que se sonreían de su simpleza, me sentí sobremanera conmovido. También me puse bastante fuera de mí cuando escuché las palabras de desprecio de mis conciudadanos que decían: ¡qué vergüenza este mísero de Drona, que no se esfuerza por adquirir riquezas y cuyo hijo bebe agua mezclada con fécula de arroz y la confunde con leche! Y baila alegremente diciendo que ha tomado leche y que ha tomado leche. Me hice muchos reproches y finalmente resolví que aunque tuviera que vivir despreciado y censurado por los brahmines, no por eso quería ser, por amor a la riqueza, el sirviente de nadie, cosa que siempre es detestable. Así decidido, oh Bhishma, me dirigí, dada mi antigua amistad, hacia el rey de los Somakas, llevando conmigo a mi querido hijo y a mi esposa. Al enterarme de que había sido instalado como soberano de los Somakas, o sea, ciudadanos del reino de Panchal, me consideré incomparablemente bendito. Con alegría fui a ver a aquel querido amigo mío ascendido al trono, recordando mi previa amistad con él y también las propias palabras que me había dicho, y al aproximarme a Drupad, oh ser ilustre, le dije: oh tigre entre hombres, sabe que soy tu amigo. Y tras decir aquello me le aproximé con confianza, como debería hacerlo un amigo. Pero Drupad, riéndose con desprecio, me echó como si yo fuera un individuo vulgar. Dirigiéndose a mi persona, dijo: me parece que tu inteligencia de poca valía. Me parece tu inteligencia de poca valía, visto que te me acercas y me dices así de repente que eres mi amigo. El tiempo que todo lo obstruye también obstaculiza la amistad. La amistad que yo te profesé tenía un propósito particular. Alguien de nacimiento impuro no puede ser jamás amigo de quien tiene un nacimiento puro. El que no es guerrero en carro jamás puede ser amigo de uno que sí lo sea. La amistad solo puede subsistir entre personas que son del mismo rango, no entre los que se hallan en situaciones desiguales. La amistad, prosiguió, jamás subsiste para siempre en el corazón mío. El tiempo obstruye las amistades, así como también las destruye el enojo. Por lo tanto, no te aferres a aquella gastada amistad entre los dos. No pienses más en ella. La amistad que tenía yo hacia ti, oh excelente entre los brahmins, tenía un propósito especial. No puede haber amistad entre un hombre pobre y un hombre rico, entre un deficiente y analfabeto y un hombre de letras, entre un cobarde y un héroe. ¿Por qué, pues, deseas resucitar nuestra antigua amistad? Oh ser de escaso entendimiento. Los grandes reyes jamás pueden tener amistad con individuos desafortunados e indigentes como tú. El que no es rey jamás podrá tener como amigo a un rey. No recuerdo haberte prometido mi reino jamás, pero puedo darte alimento y cobijo durante una noche, oh Brahmin. Ante esta alocución por su parte, dejé rápidamente su presencia junto con mi esposa, prometiendo hacer lo que voy a hacer pronto, con toda seguridad. Ante aquel insulto de Drupad, oh Bhishma, quedé lleno de furia. He venido a la tierra de los Kurus con el deseo de obtener discípulos dóciles e inteligentes. Vengo a Hastinapur a complacer tus deseos. Dime, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vaishampayan continuó. Así informado por el hijo de Bharadwaj, Bhishma le dijo: arma tu arco, oh Brahmin, y convierte a los príncipes Kurus en expertos en las armas. Con la adoración de los Kurus, goza con alegre corazón hasta saciarte de todas las comodidades en tu morada. Eres el señor absoluto, oh Brahmin, de toda la riqueza que posean los Kurus y de su soberanía y su reino. Desde hoy en adelante, tuyos son los Kurus. Da por realizada desde ahora cualquier cosa que haya en tu corazón. Nosotros te hemos conseguido como fruto de la buena suerte. Oh Brahmin, en verdad, grande es el favor que me has conferido al llegar aquí.
sección 134, Drona instruye a los Pándavas y a los Kauravas y la historia de Ekalavya. Dijo Vaishampayan: adorado en esta forma por Bhishma, Drona, ese príncipe entre hombres, dotado de gran energía, trasladó sus aposentos a la morada de los Kurus y siguió viviendo allí, recibiendo sus adoraciones. Cuando hubo descansado una temporada, Bhishma llevó consigo a sus nietos, los príncipes Kauravas, y los puso en sus manos como discípulos, haciéndole en la ocasión muchos valiosos presentes. Y el poderoso Bhishma le dijo además que con toda alegría al hijo de Bharadwaj, le dio además con toda alegría al hijo de Bharadwaj una casa aseada y prolija, bien abastecida de grano y de todo tipo de riquezas. Y Drona, primero entre los arqueros, enseguida aceptó con alegría a los Kurus, esto es, a los hijos de Pandu y de Dhritarashtra, como discípulos. Y después de haberlos aceptado a todos como discípulos suyos, un día Drona los llamó en privado y luego de hacer que le tocaran sus pies, les dijo con el corazón henchido: en mi corazón guardo un propósito especial. Oh seres sin pecado, prométanme que en verdad cuando hayan llegado a ser expertos en las armas ustedes harán que se cumpla. Vaishampayan continuó: al escuchar aquellas palabras, los príncipes Kurus se quedaron callados, pero Arjun, oh rey, juró cumplir con ello, fuera lo que fuese. Entonces Drona abrazó gozosamente contra su pecho a Arjun y repetidamente aspiró el perfume de sus cabellos, derramando todo el tiempo lágrimas de alegría. Luego Drona, dueño de gran destreza, le enseñó a los hijos de Pandu el uso de diversas armas, tanto celestiales como humanas. Y muchos otros príncipes o toro de la raza de Bharat se acercaron a aquel excelente entre los Brahmins para que los instruyera en las armas. Los Vrishnis y los Andakas y príncipes de diversas comarcas y el hijo adoptivo de Radha, de la casa Suta, de los cocheros, Karna, el primer hijo de Kunti, el que lo echaron al río, fueron todos discípulos de Drona. Pero entre todos ellos Karna, el muchacho Suta, desafiaba a Arjun frecuentemente por celos y apoyado por Duryodhan solía faltar el respeto a los Pándavas. Sin embargo, Arjun, por devoción a la ciencia de las armas, siempre permanecía al lado de su preceptor y por habilidad, fortaleza de brazos y perseverancia superaba a todos sus condiscípulos. En verdad, a pesar de que la instrucción que les daba el preceptor era la misma para todos, en rapidez y destreza Arjun llegó a ser el más destacado de todos sus condiscípulos. Y Drona estaba convencido de que ninguno de sus alumnos podría jamás igualar a aquel hijo de Indra. Así pues, Drona continuó dándoles lecciones a los príncipes en la ciencia de las armas. Y mientras le daba a cada uno de sus discípulos un recipiente para buscar agua de boca estrecha, para que tardaran mucho tiempo en llenarlo, le dio a su propio hijo Ashwatam un recipiente de boca ancha, de modo que tras llenarlo rápidamente pudiera regresar pronto. Y en los intervalos que ganaba de este modo, Drona acostumbraba a instruir a su propio hijo en varios métodos superiores para utilizar las armas. Jishnu, otro nombre de Arjun, llegó a enterarse de aquello, y de ahí en más llenaba de agua su recipiente de boca angosta mediante el arma Varun, del dios del agua, y volvía junto a su preceptor al mismo tiempo que el hijo. Y por tal razón, el inteligente hijo de Prita de Kunti, destacado entre todos los hombres poseedores de la ciencia de armas, no era inferior en excelencia al hijo de su preceptor. La devoción de Arjun en el servicio de su preceptor, así como con las armas, era muy grande,
y pronto llegó a ser el favorito de su preceptor. Y observando la devoción de su discípulo por las armas, Drona mandó llamar al cocinero y le dijo en secreto: no le des jamás la comida a Arjun cuando no haya luz, ni le digas que yo te lo he mandado. Sin embargo, unos días después, mientras Arjun estaba comiendo su comida, se levantó viento y en consecuencia se apagó la lámpara que allí ardía. Pero Arjun, poseedor de energía, siguió comiendo en la oscuridad y la mano encontraba por hábito la boca. Eso le llamó la atención respecto de la fuerza del hábito, y el armipotente hijo de Pandu se decidió en su corazón a practicar de noche con su arco. Y Drona, o Bharat, al escuchar el tañido de la cuerda de su arco por la noche, lo fue a buscar y abrazándolo le dijo: en verdad te digo que por lo que haré contigo, no existirá arquero como tú en este mundo. Continuó Vaishampayan. De allí en más, Drona comenzó a enseñarle a Arjun el arte de combatir a caballo, desde el lomo de un elefante, en carro, a pie. Y el poderoso Drona instruyó también a Arjun en la pelea con maza, con espada, con lanza, con picana, con dardos. Y lo instruyó también en el uso de muchas armas y en cómo pelear contra muchos hombres al mismo tiempo. Y al escuchar informaciones sobre su habilidad, los reyes y los príncipes, deseando aprender la ciencia de las armas, se acercaron a Drona por millares. Entre aquellos que vinieron, oh monarca, había un príncipe llamado Ekalavya, que era hijo de Hiranyadhanus, aquel del arco dorado, rey de los Nishadas, que es la más baja de las castas mixtas. Sin embargo, Drona, conocedor de todas las reglas de la moral, no aceptó al príncipe como alumno de ballestería, al ver que se trataba de un Nishada, que con el tiempo podría superar a todos sus discípulos de alta cuna. Pero el príncipe Nishada, opresor de todos los enemigos, tocando los pies de Drona con la cabeza gacha, regresó a los bosques y allí construyó una imagen de Drona en arcilla y comenzó a adorarla con todo respeto como si fuera su verdadero preceptor, y practicaba con las armas delante de ella con la regularidad más estricta. En consecuencia de su excepcional reverencia a su preceptor y la devoción a sus propósitos, los 3 procedimientos de sujetar la flecha a la cuerda del arco, apuntar y disparar se hicieron muy sencillos para él. Un día, triturador de enemigos, los príncipes Kurus y Pándavas, con permiso de Drona, partieron en sus carros en excursión de caza. Un sirviente, con los implementos usuales y un perro, seguía a la partida tranquilamente. Tras haber llegado a los bosques, caminaron por aquí y por allá, en vista del propósito que tenían en mente. Mientras tanto, a su vez, el perro, que deambulaba solo por el bosque, dio con el príncipe Nishada Ekalavya, y al ver al Nishada de tez oscura, con el cuerpo cubierto de suciedad, vestido de negro y con los rizos en la cabeza todos desgreñados, el perro comenzó a ladrar con fuerza. Entonces el príncipe Nishada, deseoso de exhibir la presteza de sus manos, le disparó en la boca 7 flechazos, antes de que pudiera cerrarla. El perro, atravesado de aquella forma por las 7 flechas, volvió con los Pándavas. Aquellos héroes, al ver aquel espectáculo, es como que le cosió la boca con flechas. Se llenaron de maravilla y, avergonzados de su propia destreza, comenzaron a elogiar la rapidez de mano y la puntería debida a la precisión del dedo auricular que demostraba tener el desconocido arquero. Y enseguida comenzaron a buscar en los bosques al desconocido morador de los mismos que había demostrado tal destreza. Y los Pándavas encontraron pronto al objeto de su búsqueda. ¡Oh rey!
quien se hallaba descargando incesantes flechazos con su arco. Y al divisar a aquel hombre de feo rostro, que les resultaba absolutamente extraño, le preguntaron: ¿quién eres? ¿De quién eres hijo? Ante aquella interrogación, el hombre respondió: «Oh héroes, soy el hijo de Hiranyadanus, rey de los Nishadas. Sepan además que soy un discípulo de Drona y que me esfuerzo por dominar el arte de las armas». Vaishampayan continuó: entonces los Pándavas, luego de haberse informado de todo lo que tenía que ver con él, regresaron a la ciudad. Y tras buscar a Drona le relataron la maravillosa hazaña de arquería que habían presenciado en los bosques. En particular Arjun, que entre tanto pensaba que Calavia veía a Drona en privado, oh rey, confiado en el afecto de su preceptor, le dijo: «Tú me dijiste amorosamente, abrazándome contra tu pecho, que ningún alumno tuyo sería mi igual. ¿Por qué entonces hay un discípulo tuyo, el poderoso hijo del rey Nishada, que es superior a mí?» Vaishampayan continuó: al escuchar aquellas palabras, Drona reflexionó unos instantes y decidió lo que iba a hacer. Se llevó consigo a Arjun y fue a ver al príncipe Nishada, y vio a Ekalavya, con su cuerpo cubierto de suciedad, con rizos desgreñados en su cabeza, vestido de harapos, que llevaba en las manos un arco, y de él disparaba flechas incesantemente. Y cuando Ekalavya vio a Drona que se le acercaba, avanzó hacia él unos pasos y tocó sus pies y se posternó en tierra. Y el hijo del rey Nishada, tras adorar a Drona, se presentó debidamente como discípulo suyo, y tras tomar sus manos con reverencia se quedó de pie ante él esperando sus órdenes. Entonces, oh rey, Drona se dirigió a Ekalavya diciendo: «Oh héroe, si eres realmente mi discípulo, págame mis honorarios». Al escuchar aquellas palabras, Ekalavya quedó muy complacido y dijo en respuesta: «Oh ilustre preceptor, ¿qué he de darte? Indícamelo, que no hay nada que no fuera yo a darle a mi preceptor, oh destacado entre todas las personas versadas en los Vedas». Drona le respondió: «Oh Ekalavya, si de verdad tienes la intención de hacerme un regalo, entonces lo que quisiera es tener el pulgar de tu mano derecha». Vaishampayan continuó: al oír aquellas crueles palabras de Drona, que le había pedido su pulgar como honorario de enseñanza, Ekalavya, permanentemente dedicado a la verdad y también deseoso de mantener su promesa, con el rostro alegre y el corazón sin aflicción, impasible, se cortó el pulgar inmediatamente y se lo dio a Drona. Después de eso, cuando el príncipe Nishada comenzó a disparar nuevamente con ayuda de los dedos que le quedaban, oh rey, advirtió que había perdido su antigua rapidez de manos. Y con esto Arjun quedó feliz, y una vez que la fiebre de los celos lo hubo abandonado. De los dos discípulos de Drona, dos de los discípulos de Drona llegaron a perfeccionarse mucho en el uso de la maza, y eran Duryodhan y Bhim, los que sin embargo se hallaban siempre celosos el uno del otro. Ashwatam superaba a todos los demás en los misterios de la ciencia de las armas. Los mellizos Nakul y Sahadev se destacaban por encima de todos en el manejo de la espada. Yudhishthir sobrepasaba a cualquiera como guerrero en carro. Empero Arjuna iba más lejos que todos en todos los aspectos: en inteligencia, en recursos, en fortaleza y perseverancia. Logrado en todas las armas, Arjun llegó a ser el más destacado aún entre los más eminentes guerreros en carro, y su fama se extendió por toda la tierra hasta las orillas del mar. Y aunque la instrucción era la misma, el poderoso Arjun descollaba sobre todos los príncipes por su presteza manual. En verdad, en manejo de las armas y en devoción a su preceptor, llegó a ser el más destacado de todos. Y entre todos los príncipes, solo Arjun llegó a ser Atirat, que es un guerrero en carro capaz de luchar a la vez con 60.000 enemigos.
Y los perversos hijos de Dhritarashtra, al ver a Bhim, que poseía tanta fuerza, y a Arjun, perfeccionado en todas las armas, se pusieron muy celosos de ellos. Oh toro entre hombres, un día Drona, deseando poner a prueba la excelencia comparativa de todos sus discípulos en el uso de las armas, los hizo juntarse a todos, una vez que su educación hubo finalizado. Y antes de reunirlos, había hecho que se colocara en la cúspide de un árbol vecino un pájaro artificial que sería el blanco. Y cuando se juntaron todos, Drona les dijo: tomen a toda prisa sus arcos, y desde aquí párense y apúntenle a ese pájaro que está en el árbol con las flechas fijas en la cuerda del arco. Y cuando yo dé la orden, disparen y córtenle la cabeza al pájaro. Les daré una oportunidad por turno a cada uno, hijos míos. Vaishampayan prosiguió: entonces Drona, aquel destacadísimo de todos los hijos de Ángiras, se dirigió en primer lugar a Yudhishthir diciéndole: oh irreprensible, apunta tu flecha y dispara cuando te dé orden. Yudhishthir tomó primero el arco, tal como lo deseaba su preceptor, oh rey, y se quedó apuntándole al pájaro. Pero Drona, en un instante, se dirigió al príncipe Kuru, que se hallaba de pie, arco en mano, oh toro de la raza de Bharat, y le dijo: ¿divisas, oh príncipe, al pájaro aquel en el tope del árbol? Yudhishthir le respondió a su preceptor diciéndole: lo veo. Pero de inmediato Drona le preguntó nuevamente: ¿qué es lo que ves, oh príncipe? ¿Ves el árbol? ¿Me ves a mí o a tus hermanos? Yudhishthir le respondió: veo el árbol, me veo a mí, a mis hermanos y al pájaro. Drona repitió su pregunta, pero volvió a recibir respuesta en los mismos términos. Entonces Drona, molesto con Yudhishthir, le dijo en tono de reproche: hazte a un lado, no es para ti acertar en ese blanco. Entonces Drona repitió el experimento con Duryodhana y los demás hijos de Dhritarashtra uno tras otro, así como con todos sus discípulos, Bhim y los otros, incluyendo a los príncipes que habían venido a él de otras tierras. Pero en cada caso la respuesta era la misma que había dado Yudhishthir: vemos el árbol, te vemos a ti, a nuestros condiscípulos y al pájaro. Y con el reproche de su preceptor, a todos, uno tras otro, se les ordenó que se hicieran a un lado.